Me llamo Jaden y lo que voy a compartir con ustedes es mi experiencia cercana a la muerte, un encuentro tan profundo que cambió para siempre mi comprensión de la identidad, la herencia y el destino espiritual de las personas negras. En ese momento entre la vida y la muerte, Jesús reveló una verdad tan poderosa, tan inesperada, que transformó todo lo que creía saber. Comenzó como una noche de jueves normal y corriente, nada fuera de lo normal. Acababa de terminar una sesión de estudio a altas horas de la noche en la casa de un amigo. Mi mente todavía estaba llena de tareas, planes futuros para la universidad y todas las incertidumbres que conlleva tener 16 años. Mi primo me llevaba a casa en su viejo y destartalado sedán, de esos que traqueteaban cada vez que pasaba por un bache. La lluvia caía en capas espesas e implacables, tamborileando contra el parabrisas mientras yo me inclinaba hacia atrás, tratando de perderme en el suave zumbido de la radio. El camino se extendía por delante, resbaladizo por la lluvia, las farolas proyectaban reflejos borrosos sobre el asfalto mojado. Estaba absorto en mis pensamientos, mirando los colores cambiantes, cuando todo cambió en un instante. En un momento iba a toda velocidad y, al siguiente, un violento impacto destrozó la noche. Un crujido ensordecedor de metal, el chirrido del acero al retorcerse, el vidrio estallando en 1000 diminutos fragmentos. La fuerza del choque me golpeó como un maremoto, dejándome sin aliento. Apenas percibí el caos. En un momento, estaba agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, al siguiente, estaba desplomado, mi sangre se mezclaba con la lluvia fría que se acumulaba en el pavimento. Luego, todo se calmó. Las sirenas a lo lejos, las voces frenéticas, todo parecía lejano, como ecos de un sueño. Pero lo más extraño es que no tenía miedo. En cambio, una calma inquietante se apoderó de mí. Fue entonces cuando me di cuenta, me estaba muriendo. El mundo a mi alrededor se desvaneció en el silencio, como si alguien hubiera silenciado la realidad. El peso de mi cuerpo destrozado, el dolor, todo se desvaneció. Ya no estaba en el coche. Ni siquiera estaba en la carretera. Estaba, flotando. Recuerdo que me miré a mí misma, a mi propio cuerpo sin vida tendido en el pavimento. Era como ver una escena de una película, irreal, distante. Intenté hablar, moverme, pero no pude. No tenía peso, no tenía forma. Entonces, lo sentí, algo que me empujaba hacia arriba, no como la gravedad, sino como una fuerza invisible que llamaba a mi alma. A medida que subía, los restos de la escena del accidente se desvanecían, envueltos por una luz abrumadora. Pero no era cegadora ni dura. Era cálida, acogedora, como entrar en los brazos de alguien que te había estado esperando. Cuanto más subía, más sentía que las cargas de mi vida se desprendían, miedo, dolor, dudas. Se disolvieron en la nada, dejando atrás solo paz. Y entonces lo vi. Jesús estaba de pie en medio de ese resplandor radiante, no como una imagen de una vidriera, sino como algo más, algo innegablemente real. No estaba envuelto en ropas reales ni se alzaba con una presencia intimidante. En cambio, emanaba una fuerza tranquila e inquebrantable. Sus ojos, profundos, sabios, llenos de un amor que superaba la comprensión humana, se clavaron en los míos. Y en esa mirada, sentí que mi alma quedaba al descubierto, cada pregunta, cada herida, cada incertidumbre comprendidas en un instante. Habló, no con una voz retumbante que sacudiera los cielos, sino con un susurro, suave e íntimo, destinado solo a mí. Y en ese momento, reveló una verdad sobre los negros que me sacudió hasta lo más profundo. Jaden, todavía no es tu momento, dijo. Esas palabras me golpearon como una ola, haciendo eco en mi ser de una manera que no podía explicar. No solo las pronuncié en voz alta, sino que resonaron en lo más profundo de mí, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de mi alma, un mensaje que llevaría conmigo para siempre. Durante lo que me pareció una eternidad, estuve absorta en una conversación con Jesús, algo que nunca había experimentado. No fue un sermón formal ni una conferencia abstracta, fue más como estar sentada con un amigo de toda la vida que me conocía por dentro y por fuera. Él comprendía mis luchas, mis sueños, mis miedos y, de alguna manera, me hizo sentir vista de maneras que nunca había imaginado. Recuerdo haberle hecho miles de preguntas, con la mente llena de confusión y asombro. ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vuelvo? Las palabras brotaban de mi boca, pero cada pregunta parecía tan pequeña, insignificante,
comparada con la abrumadora sensación de sabiduría y comprensión que él estaba tratando de impartirme. Me di cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía expresar con claridad la profundidad de lo que estaba experimentando. Pero Jesús no necesitaba usar palabras complicadas. En cambio, se comunicaba a través de visiones, imágenes, recuerdos y escenas que se desarrollaban ante mí. Y lo que me mostró sobre los negros superó todo lo que jamás podría haber imaginado. Fue como si abriera una puerta a una historia oculta, una que había estado envuelta en secreto durante siglos. En un momento de puro asombro, Jesús me condujo a una visión que me dejó sin aliento, una vista panorámica de África, más magnífica de lo que jamás hubiera podido concebir. Vi llanuras interminables que se extendían hasta el horizonte, bosques frondosos repletos de vida y ríos majestuosos que brillaban bajo el calor de un sol dorado. Pero no fue solo la belleza de la naturaleza lo que me impresionó, sino la civilización que prosperaba allí. Vi grandes ciudades, llenas de vida, llenas de eruditos, artesanos y ancianos sabios. No eran solo sobrevivientes, eran guardianes espirituales que guardaban el conocimiento divino que se había transmitido de generación en generación. Jesús habló con esa voz familiar y tranquilizadora, explicando que nunca se pretendió que los negros fueran vistos como seres quebrantados u oprimidos. Reveló una verdad profunda: ellos eran los guardianes del conocimiento divino, dijo. Sus antepasados construyeron imperios, dominaron las artes y las ciencias y guardaron los secretos del universo que muchos intentaron borrar. Me quedé atónita. De niña, había aprendido una versión de la historia, pero allí estaba yo, donde me mostraban una verdad tan poderosa, tan cruda, que parecía una revelación. Me mostró imágenes de antiguos reyes y reinas, líderes que gobernaban no con violencia ni conquista, sino con sabiduría y gracia. Vi grandes ceremonias, ricas en música y danza, donde se contaban historias que llevaban el peso de generaciones. Eran personas que no solo sobrevivían, sino que prosperaban, profundamente conectadas con algo mucho más grande que ellos mismos. Cuanto más veía, más comprendía: la historia que nos habían enseñado era incompleta, distorsionada para ocultar el verdadero poder y la belleza del legado de los negros. La historia había sido tergiversada, minimizada y suprimida, pero la verdad era innegable. Pero Jesús no se detuvo allí. Me llevó más allá de la visión, más profundamente en el dolor y la injusticia que había sufrido a lo largo de los siglos. Vi imágenes de cadenas, de familias destrozadas, de personas obligadas a subir a barcos con destino a un destino desconocido. Y, sin embargo, incluso en esos momentos más oscuros, pude sentir una corriente inquebrantable de resistencia, un destello de esperanza y resiliencia que se negaba a extinguirse. Estaban oprimidos, Jaden, no solo física sino espiritualmente, explicó Jesús. Su herencia estaba oculta porque los que estaban en el poder temían la verdad. Sabían que si el mundo recordaba quiénes eran realmente, todo cambiaría. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos y, por primera vez, comprendí que las luchas del pasado no tenían por objeto definirnos, sino empoderarnos para recuperar nuestra verdadera identidad, para recordar quiénes somos en esencia. En ese espacio infinito, me encontré sentada junto a Jesús, en lo que parecía un vasto salón de luz. No había paredes ni límites, solo una extensión infinita de energía pura y radiante, donde cada sentido se agudizaba, donde cada palabra importaba. Inclinándome hacia adelante, como si mi propia existencia dependiera de ello, pregunté: Jesús, ¿por qué alguien querría suprimir algo tan hermoso? ¿Por qué ocultar la grandeza de la historia de los negros? Su respuesta fue sencilla, pero profunda: porque el poder prospera gracias a la ignorancia. Quienes gobernaban a los negros necesitaban encerrar bajo llave su conocimiento divino para mantenerlos bajo control. Tenían que hacerlos sentir menos de lo que realmente son. En ese momento, todo encajó. Siempre había sentido una profunda sensación de desconexión, la certeza de que la historia de los negros era mucho más que la estrecha narrativa que me habían enseñado. Ahora, sentado allí con Jesús, todo tenía sentido. La sabiduría de sus antepasados, el rico tapiz de su historia, había quedado oculto para mantener una narrativa falsa que buscaba disminuir su grandeza. Pero esa historia se está desmoronando, Jaden, dijo Jesús, con su voz llena de esperanza y determinación. Ha llegado el momento de despertar. Este árbol, dijo, representa el linaje de los negros.
sus raíces están impregnadas de la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación, y sus ramas se extienden hacia adelante, fuertes e inquebrantables, hacia el futuro. No importa qué tormentas puedan venir, este árbol se mantendrá en pie, un testimonio viviente de la resiliencia y el poder innegable. ¿De la verdad? Me quedé allí, absorto en la visión, sintiéndome como si hubiera estado allí durante una eternidad. La imagen era tan vívida que casi podía extender la mano y tocar la textura áspera de la corteza, oír el suave susurro de las hojas meciéndose con la brisa, una brisa que parecía traer consigo siglos de conocimiento susurrado e historias olvidadas. ¿Cómo puedo devolver esta verdad al mundo?, pregunté con voz temblorosa por el peso de la pregunta. ¿Un mundo tan consumido por el ruido, las distracciones y la división? Se inclinó hacia mí, con la mirada firme y llena de propósito. Viviendo. Deja que tu vida misma sea el testimonio de lo que has presenciado. Con cada acto de bondad, cada palabra de verdad que dices, contribuyes al futuro donde la luz de la herencia de los negros brilla más que cualquier oscuridad que intente oscurecerla. No fue solo una comprensión racional, fue un despertar visceral. Parecía que se encendía un fuego dentro de mí, que quemaba todas las dudas, todos los miedos. La ira cruda y feroz por las injusticias que se habían infligido, el dolor por las verdades olvidadas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Y la esperanza de la renovación de un espíritu que había estado esperando resurgir, todo eso colisionó dentro de mí, abrumándome con una profunda sensación de propósito. En ese momento, supe que ya no era la misma persona que había sido antes. Todavía podía oír su voz resonando en esa extensión infinita de luz, y continuamos hablando, intercambiando palabras que trascendían el tiempo y el espacio. Un intercambio en particular se destaca en mi memoria, como si hubiera sucedido hace apenas unos momentos. ¿Qué pasa con aquellos que han intentado mantener enterrada esta verdad, aquellos que han construido sistemas enteros sobre mentiras y engaños? ¿Cómo nos liberamos de su dominio?, pregunté, con una mezcla de desafío y curiosidad en mi voz. Respondió sin dudarlo, porque la verdad es más poderosa que cualquier mentira. Ninguna cadena, por pesada que sea, puede contener el espíritu que está destinado a ser libre. Los negros han sido oprimidos durante demasiado tiempo, Jaden. Es hora de que eso termine. El despertar comienza cuando cada individuo recuerda quién es realmente. Cada palabra que pronunciaba me hacía sentir como un salvavidas que me llevaba más profundamente a la conclusión de que los negros no se definen por las cicatrices de la historia, sino por la chispa divina que hay en su interior, una chispa que se ha transmitido de generación en generación de almas resilientes. Era una verdad que nunca había comprendido del todo hasta ahora, pero que ahora cada parte de mi ser sabía con certeza. Aunque no podía verme, asentí con la cabeza en señal de acuerdo, porque en mi alma sabía que él estaba diciendo una verdad que necesitaba ser compartida con el mundo. Durante lo que parecieron horas, estuve inmersa en esa conversación sagrada, que expandió los límites del tiempo y el espacio. Vi innumerables visiones de personas negras que se levantaban, que recuperaban el conocimiento que les habían robado, que abrazaban una herencia que era nada menos que milagrosa. Cada visión afirmaba la creencia de que la historia negra no era una historia de victimización, sino de poder, sabiduría y dignidad inimaginables. Era un llamado a despertar a la verdad que había sido deliberadamente ocultada durante siglos. Las últimas palabras de Jesús en ese espacio sagrado todavía resuenan en mí, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de mi ser. Jaden, recuerda, cada vez que dices tu verdad, sumas tu luz a una llama que crece. No estás solo en esta lucha. Los espíritus de los negros están a tu lado y yo siempre estaré a tu lado. Una calidez se extendió por todo mi ser, no solo física sino espiritual, un reconfortante recordatorio de que nunca me habían abandonado realmente y de que la misión que me habían confiado estaba lejos de terminar. A medida que nuestra conversación se acercaba al final, sentí una abrumadora sensación de esperanza y propósito. Sí, la responsabilidad de llevar esta verdad era abrumadora, pero también era una bendición sagrada. Me di cuenta de que esto no era solo un despertar personal, era una chispa, un llamado a encender una revolución, una que sacaría a la luz una historia que había estado sepultada bajo capas de mentiras, negligencia y borrado. En ese momento sin tiempo, toda duda que aún me quedaba se desvaneció y fue reemplazada por una profunda sensación de certeza. Sabía que me habían elegido para llevar ese mensaje y me hice una solemne promesa a mí misma de que nunca permitiría que esa verdad fuera silenciada. No importa cuán duro, despectivo o resistente sea el mundo, yo diría esa verdad. La compartiría.
De todas las maneras posibles. Cada parte de mí vibraba con esa promesa, como si estuviera escrita en la estructura misma de mi ser. Parpadeé, en un abrir y cerrar de ojos, volví. En un momento me encontraba en ese vasto e ilimitado reino de luz y, al siguiente, me estaba despertando en una habitación de hospital esterilizada. El pitido de las máquinas, el tacto frío de las sábanas del hospital y los rostros ansiosos de mi familia rondando a mi alrededor, todo me parecía muy extraño después de lo que acababa de experimentar. Los médicos estaban asombrados y decían que era un milagro que hubiera sobrevivido. Pero yo solo podía pensar en la conversación que había tenido con Jesús, las verdades profundas sobre los negros, su sabiduría ancestral y el llamado urgente a despertar una historia olvidada. Sentí que me habían dado una segunda oportunidad en la vida, una oportunidad de poner en claro quiénes somos realmente. Incluso en esa habitación estéril del hospital, sentí el fuego del propósito ardiendo dentro de mí y supe que la misión apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una lucha por reintegrarme a un mundo que de repente parecía tan pequeño y trivial comparado con la inmensidad de las verdades que había encontrado. Mis amigos notaron un cambio en mí, estaba más callada, más introspectiva, a veces parecía perdida en mis pensamientos, como si todavía estuviera escuchando algo que solo yo podía oír. Empecé a escribirlo todo, cada detalle, cada palabra, cada visión que me había formado. Tenía que capturarlo todo, porque sabía el significado de lo que había vivido y no podía arriesgarme a olvidar ninguna parte. Aunque había regresado físicamente, una parte de mí se había quedado en ese espacio luminoso. Todavía podía sentir la presencia de Jesús, su reconfortante recordatorio de que no estaba sola y de que mi misión estaba lejos de haber terminado. Este es mi testimonio, desde la noche en la que casi pierdo la vida hasta el increíble viaje con Jesús y mi agridulce regreso a un mundo que todavía tiene mucho que aprender. Puede parecer increíble, pero cada palabra es fiel a mi experiencia. Estoy aquí ahora, con un corazón lleno de pasión y un fuego que no se puede extinguir, lista para compartir esta revelación. La historia de los negros no es una historia de victimización, sino de brillantez y fortaleza divinas. Es una historia que ha estado oculta durante demasiado tiempo y ahora debe contarse. Si estás viendo esto, espero que puedas sentir aunque sea una fracción del fuego que arde en mi interior. No te pido que creas en mi palabra, solo deja que la verdad resuene en tu interior. Después de todo, a veces solo hace falta una chispa para encender una revolución. Y creo que la revolución comienza con nosotros.